marca mía, pero siempre viendo con las condiciones que yo necesite valor. En la inspección, ¿qué me interesa saber en la inspección? Recuerden, en la inspección había una mnemotecnia que era el frase, frecuencia, el ritmo, la amplitud y la simetría. Si yo veo ahí, por ejemplo, en la frecuencia, obviamente, acá hago un paréntesis que al paciente siempre cuando uno tiene que examinar, pues tiene que pedir que se descubra, ponerle una bata. Por obvias razones no lo vamos a hacer, pero por lo menos tener ropas ligeras, si es que en el caso, por ejemplo, acá está en Madrid. Frecuencia. Entonces, la frecuencia siempre todo, luego de haberle hecho las funciones vitales, había saltado ese paso de saber todo lo que son funciones vitales, tensión arterial, la frecuencia cardíaca, respiratoria, la temperatura, la saturación parcial de oxígeno. Entonces, luego de eso, yo ya paso a hacer la evaluación. Frase. Frecuencia. Yo veo que es una paciente que está ventilando y aquí tendría que contarle en un minuto su frecuencia ventilatoria. La frecuencia ventilatoria ustedes saben que va entre 12 a 14 a 16 respiraciones por minuto. Frecuencia dentro de los parámetros para ella. Ritmo es una respiración regular porque entre secuencia y secuencia yo tengo que ver bien. Habitualmente la respiración normal no se mira. ¿Sí? Si es que ustedes la miran es porque eso es profundo. Amplitud dentro de la A del FRAS. La amplitud es una amplitud que no es ni superficial ni profunda, está conservada. Y la S es la simetría. ¿Y la simetría cómo lo logro? Mirando el emitoraz izquierdo y el emitoraz derecho y comparando. Entonces yo veo que el FRAS no hay alteración en la inspección, pero lo defino simplemente en la valoración, lo que ya hemos mencionado. Luego viene, de la inspección viene la palpación, y para la palpación tengo que hacer dos maniobras básicamente, la amplexación y la palpación de las vibraciones vocales. Entonces para esto ya hemos conversado con el paciente y obviamente uno le va a decir qué es lo que tenemos que examinar y le puedo permitir, y yo puedo empezar, recuerden, desde el punto de vista topográfico. Y la topografía, para la topografía, el tórax, recuerden que se divide en un tórax anterior, un tórax lateral y un tórax posterior. Entonces yo puedo empezar definiendo. Ahora por cuestiones para la evaluación y demostración, yo voy a empezar por el tórax posterior. Recoge tu cabello, Jennifer, por favor. Entonces voy a empezar por la amplexación. Entonces fíjense, voy a examinar el tercio superior. Toma aire hondo. Y yo siento que mis manos, como hay excursión y cómo se separan mis dedos. Voy al tercio medio, nuevamente toma aire hondo y veo que amplexa bien. Y voy al tercio inferior, toma aire hondo. Muy bien. Entonces veo que la amplexación está conservada. Si yo ya veo que en este segmento, que es donde tiende a tener una mejor expansión, ya está por defecto que por adelante también, por la parte anterior, también voy a tener la expansión. De igual forma, puedo examinar. ¿Sí? Nuevamente, siempre los dedos recuerden que los pulgares van hacia la línea media, sea al nivel de la línea vertebral local externo. Toma aire hondo. Y creo que es más que evidente. Si yo ya veo, sigo en la parte media y en la parte posterior, e inclusive en la lateral. Amplexación consa. Y luego le pido a la paciente que diga 33. Y comparado, 33. 33. Y luego examino todas las partes. Recuerden cómo se segmenta. Habíamos mencionado tercio superior, tercio medio, tercio inferior. Tercio superior, medio inferior. Y los laterales, básicamente superior e inferior, ¿no? Igual acá, 33. 33. Tengo que examinar todo eso. Y con eso, ¿qué digo? Amplexación o vibraciones vocales observadas. Ya vayan viendo que yo voy a examinar lo normal. ¿Sí? Lo patológico es lo que ustedes tienen que determinar con cada una de las características. Luego voy a la percu, y la percusión voy a utilizar mi dedo plexímetro y el flexor, ¿cierto? Entonces, recuerden la palpación de los espacios intercostales. Si las costillas discurren en este sentido, obviamente mis dedos van a ir en el espacio intercostal que corresponda. Y voy a hacer la percusión. Y siempre la sistemática es comparar un lado y el otro lado. Y vayan igual topográficamente. Y comienzo a hacer la percusión. Puedo examinar todo el emitoraz izquierdo, tercio superior, tercio medio, tercio inferior, o puedo examinar de manera comparativa. ¿Ven? Busquen su sistemática. El concepto es que hemos dicho un lado izquierdo, un lado derecho. Los hallazgos, si es conservado, tienen que encontrar lo mismo. Y pasamos a la cara anterior, porque sí, ahora sí me define hacer la percusión y comparo y hago lo que
igual la percusión, y le puedo inclusive decir que levante la axila, lo que me faltaba, y listo. Entonces comparo las características de lo que yo encuentro. ¿Listo? ¿Y qué falta después? La auscultación. En ese interín, recuerden que ustedes como profesionales que van a hacer, tienen que grabar todo lo que están encontrando en el examen físico. Y eso tienen que hacer el correlato con la historia clínica. Si el paciente venía con historia de dolor en el costado derecho, ¿no es cierto? ¿Dónde va a estar la patología? Y me debo enfocar acá. Pero cuando están examinando en general, tienen que hacer el examen completo. Y finalmente se van a la auscultación. Y la auscultación también, tengan la precaución de colocar las olivas hacia adelante. Igual, ¿qué vamos a auscultar? Nuevamente, topografía. 3 segmentos, superior, medio, inferior, cara anterior, cara posterior. Habitualmente en las axilas es superior, inferior, axilar superior, axilar inferior. Entonces comenzamos la auscultación. Recuerden que se ausculta en el espacio paravertebral. ¿Qué pasó? Tengan mucho cuidado de no palpar, de no auscultar sobre el hueso, porque si van a escuchar en la espalda, van a escuchar cualquier cosa. Entonces, ¿qué auscultamos? ¿No? Le pedimos al paciente que respire suavemente. Es más, le podemos decir, a ver, Jennifer, yo ya sé que ella es mi paciente, entonces Jennifer, vas a respirar con la boquita abierta, tomas aire con la nariz y botas por la boca, pero no lo hagas muy rápido, porque también hay que educar, porque hay muchos pacientes que cuando uno les dice, y se va a marear, va a ser alcalosis. Entonces yo le puedo decir, Jennifer, vas a respirar así, o también puede ser, toma aire por la boca y botas. Entonces eso me va a permitir escuchar. Entonces vamos y comenzamos la ocultación. Respira. Y recuerden que aquí es necesario, basta con una ventilación y ya ustedes pueden encontrar el ruido que necesitan, que en este caso sería el murmullo vesicular. Y si se dan cuenta, voy haciendo mi evaluación. Si les queda la duda en qué ruido es, deténganse y escuchen 2 o 3 respiraciones en ese sitio donde ustedes piensen que pueden encontrarlo. Igual se va para la cara anterior, ¿sí? En la cara anterior, recoge el cabello. Entonces, en la cara anterior, fíjense, habitualmente nosotros hacemos esto, ¿cierto? Pero recuerden que la cara anterior tiene bastante para poder evaluar. Entonces, mientras uno sea más meticuloso, puede encontrar. Es como yo siempre digo, si tú tienes acá varias baldosas, vas a examinar esa baldosa, luego esta y luego la de acá, pero de repente los $10,000 están ahí. Entonces, mientras más áreas examines, de una manera compartimentalizada es mucho mejor. Ahora recuerden también que los ruidos respiratorios se escuchan mejor en las axilas. Por tanto, también no se olviden de examinar el hueco axilar. Es ahí donde mejor se escucha el murmullo vesicular. ¿Y qué otra cosa tienen que ocultar? Tienen que ocultar la tráquea para ver los sonidos laringotraqueales. Un lado y otro. Basta con una respiración y ya está normal. Y ya saben ustedes las características de los sonidos respiratorios. Con eso que hemos terminado el examen respiratorio, ¿cierto? Entonces ya con eso ustedes tienen concebida la idea y simplemente después van a escribir el listo. Pero fíjense todo lo que tenemos que ver. Ya terminé lo respiratorio, ¿ven? Y se supone que eso deben hacerlo cada vez que van a examinar. Y luego vamos a ir a la parte cardiovascular. Para ir a la parte cardiovascular, recuerden, inspección, palpación, percusión y auscultación. La parte cardiovascular no nos aporta mucho con relación a la palpación y la percusión, de pronto, ¿sí? Pero igual lo tenemos que hacer. Entonces vamos a pedirle al paciente inspección. ¿Qué les interesaría saber en un paciente cardíaco? Básicamente, en la inspección, si es que tiene danza carotidia, ingurgitación yugular. Si bien es cierto, yo la tengo ahorita sentada, la voy a invitar, pero de todas maneras aprovecho para examinar en la inspección si es que tiene, para los pacientes cardíacos, si es que tiene edema evidente de miembros inferiores o adopta alguna posición con la que encuentro a la paciente con disnea. Pero voy a hacer el examen y voy a invitar a la paciente que por favor se recueste. Recuerden que estas camillas, así es, y más o menos la coloco a 30 grados para poder examinar. ¿Por qué? Por lo que nos interesa ver es que si tiene algún grado de ingurgitación a 30, 45 grados. Entonces le pido a la paciente, estoy haciendo la inspección, que mire para el lado
izquierdo y más o menos debo ver si es que ella tiene en su cuello ingurgitación yugular. Entonces veo que no tiene ingurgitación yugular, ¿sí? Tampoco veo que tiene danza parotidia. Estoy inspeccionando, tampoco veo que tenga edema de miembros inferiores, ¿sí? Entonces ya termino para mí mi inspección. Luego voy a la palpación. En la palpación, en la parte cardíaca, no me aporta mucho, excepto que el paciente venga con palpitaciones o que sepa que es un paciente, de repente con sus antecedentes, puedo palpar, pero puedo identificar. ¿Para qué me sirve la palpación? Para identificar el impulso o el choque de la punta. En los pacientes que son muy delgados uno puede tocar y puede saber dónde está la punta específicamente, que habitualmente está en la línea media clavicular, cuarto, quinto espacio intercostal o por dentro de la línea media clavicular. Percusión. La percusión tampoco me aporta mucho, pero en teoría debería percutir la parte precordial para definir más o menos dónde está la silueta cardíaca. Muy relativo. ¿Qué es lo que más me aporta? Y la palpación también es importante. Si me queda la duda de que si hubiese ingurgitación yugular, puedo hacer la maniobra del reflujo hepatoyugular. Le pido a la paciente que mire para el lado izquierdo y examino la parte del abdomen, en la región del hipocondrio derecho, desplazando con mi mano, desplazando el hígado hacia arriba, ¿de acuerdo? Para poder entender que sobre las suprahepáticas, para ver si es que hay reflujo, pero se llama reflujo hepatoyugular. Y por último, hago la palpación de las extremidades para ver si es que tengo edema, ¿no es cierto? Que una cosa es que yo lo mire y buscando que la fovea. ¿Listo? Y ahora voy a hacer la auscultación de los focos cardíacos. Los focos cardíacos los puedo auscultar, ya sea en esta posición. Si el paciente tuviera disnea, lo siento, o la puedo sentar también, porque hay una posición donde los ruidos, si yo no los escucho, el decúbito, o así en esta posición, yo la puedo ocultar a ella sentada, inclinada ligeramente hacia adelante. Esa es la posición de Pachón. ¿Para qué? Para que el precordio se acerque más al tórax y de esta manera al estetoscopio. Y ahí que hago la valoración. ¿Recuerdan ustedes sus focos cardíacos? ¿Cierto? Pero como me falta también, no recuerden de hacer la auscultación de la parte en búsqueda de la presencia, si es que hay o no soplos, ¿de acuerdo? Inclusive puedo utilizar la campana del estetoscopio para ver si es que hay soplos carotídeos. Y después haré la auscultación de los focos. Recuerden el aórtico, el foco aórtico, pulmonar, accesorio aórtico, tricuspidio y el mitral, ¿sí? Entonces, en cada uno, ¿cuánto debo detenerme? Por lo menos que tú escuches 2 o 3 latidos, el tunta, 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 cambias. Y si no encuentras soplo, pasas. Pero haces la ocultación bien. ¿Por qué? Porque en la historia tienes que definir no soplos, no frote. Eso es lo que debe. Había obviado los pulsos, que tenemos que palpar todas las características de los pulsos periféricos, sobre todo hay una mnemotecnia que es la afratifus, que es la amplitud, la frecuencia, el ritmo, la amplitud, la intensidad, la tensión y la simetría. Pulsos radiales, pulsos braquiales, pulso humeral, ¿sí? Si es que puedo encontrar pulso subclavio, el pulso carotídeo, pulso temporal, pulsos femorales, pulsos popliteos, pulso tibial posterior, pulso P. ¿Listo? Y pasado ese paréntesis, ya la auscultación. Terminé la auscultación. Y ya debo haber interiorizado todo lo que debí haber encontrado y lo anoto en la historia. Luego viene el examen del abdomen. Para el examen del abdomen vamos a pedirle a Jennifer, siéntate un ratito ahí, listo, mientras yo acomodo mi cartera. A la paciente la tengo que colocar en decúbito dorsal, salvo que la paciente no tolere. Cuando yo coloco a la paciente, yo le voy a examinar el abdomen y para esto, solamente voy a escribir acá, para eso le decimos a la paciente que obviamente tiene una bata, que vamos a examinar el abdomen. En el abdomen recuerden que va al revés: inspección, auscultación, percusión y palpación. Entonces en la inspección la paciente tiene que estar relajada. Recuerden que yo voy a ir ahora sí directamente mis manos hacia el abdomen. En el tórax puedo haber examinado sobre una blusa delgada o sobre la bata, pero en el abdomen sí tiene que ir, el abdomen se descubre completamente, ¿sí? Entonces en la inspección, ¿qué me interesa?
empiezas a ver forma, color, cicatrices, si tiene algún bulto, alguna protrusión que pueda eso, circulación colateral. ¿Listo? Y luego voy a la auscultación. ¿Dónde debería empezar auscultando? A nivel de la válvula ileocecal. ¿Por qué examine la válvula ileocecal? Porque es el donde tengo mejor probabilidad de encontrar la mejor calidad de ruidos cibernéticos. Lo normal es encontrar entre 5 y 35. Si 5 o 35 los encuentro prontamente, no tiene lógica seguir auscultando en el resto. Pero si no encontrase acá, voy y ausculto en otra parte. Y siempre deténganse en examinar por lo menos un minuto en cada uno de estos sitios. Una vez que yo he auscultado y he visto que las características, estamos hablando que todo está conservado, nos vamos a la. Después de la auscultación viene la percusión. Y la percusión empieza como un abanico desde el epigastrio, por debajo de la apéndice sifoides, y comienzo a hacer la percusión de una manera como en abanico. Pero ustedes tienen que tener presente que mientras no se salten tanto espacio y sean más cortitos y que puedan evaluar más superficie, va a ser mucho mejor. Lo lógico, lo conservado es que encuentren una sonoridad o timpanismo conservado, ¿de acuerdo? Respetando las estructuras, porque habitualmente en el hipocondrio derecho van a encontrar ustedes matidez o submatidez porque está el hígado, igual acá tienen el vaso, en el resto van a encontrar básicamente timpanismo. Luego finalmente van a la palpa, y la palpación ¿cómo empieza? Con las maniobras de una sola mano, monomanuales, que habitualmente me busca ver la dolorabilidad o evaluación de la palpación superficial. ¿Qué me interesa saber? Blando, depresible, eso es lo primero. Es un abdomen blando, depresible. Si el paciente no tiene dolor y es un paciente que viene por una rutina, empiecen por cualquier sitio, pero con un orden. Si yo empiezo en la fosa ilíaca derecha, habitualmente yo tomo el sentido antioral y luego voy hipogastrio, fosa ilíaca izquierda, flanco, hipocondrio izquierdo, epigastrio, hipocondrio derecho, flanco derecho y termino en el mesogastrio, como un espiral. Pero si el paciente les dice, no, me duele la fosa ilíaca derecha, empiecen en el diametralmente opuesto. Entonces, ¿qué busca la palpación manual? Que se hace de esta forma, tratando de buscar si es que el paciente, cómo está el abdomen, blando, depresible, no doloroso a la palpación superficial. ¿Listo? Entonces, tratando de buscar signos que vean en la mano que se perciba. El paciente puede quejarse de dolor, pero si ustedes le conversan al paciente, como que, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿En qué te desempeñas? Si ustedes ya están tocando y el paciente no hace gesto de dolor, por más que él diga me duele, lo que siente su mano es lo que es lo positivo. En la palpación, además, después van a ver la maniobra de palpación la profunda. La profunda percibe, hay maniobras específicas para órganos y la palpación de vísceras o de estructuras profundas. Tienen varias alternativas, mano sobre mano, pero la mano que percibe es la mano que está abajo y la que desplaza es la que está encima. Yo uso izquierda sobre derecha, derecha sobre izquierda, perdón, y van palpando todos los cuadrantes en búsqueda de dolor a la palpación profunda en todos los cuadrantes. Sigan una sistemática. Yo no les digo si es horario o antihorario, ustedes mismos tienen que definir. La otra alternativa es pulgares, índices cruzados y teniendo una mayor extensión o área con mis dedos que me quedan para examinar. Tienen también las maniobras de peloteo para tratar de palpar estructuras que están, como por ejemplo el riñón, que habitualmente no suele palparse de uno u otro lado. ¿De acuerdo? Y había obviado en la percusión, recuerden valorar si hay la oleada ascítica. Si estoy evaluando para este lado, mi mano que está acá y esta percute. Y viceversa, hago en el lado contrario. Entonces, cuando yo termino mi examen de evaluación de la parte del abdomen, entonces ya integré todo lo que necesito, ¿sí? Lo conservado es abdomen blando, depresible, no doloroso a la palpación, ni superficial ni profundo. Y finalmente me queda la parte de génito urinario, ¿sí? Que aprovechando ya que está ahí la paciente, en génito urinario, para complementar en la inspección,
vamos a ver alguna posición en el paciente que tenga algún problema de un cólico nefrítico, de repente que tenga algún otro problema de litiasis en específico. La percusión no me apoya mucho, pero la palpación voy a hacer la palpación de los puntos renoureterales, que habitualmente se encuentran a nivel del ombligo, los superiores, para a nivel de los músculos rectos internos. Entonces hago la palpación al fondo y digo, ¿no? Puntos renoureterales no dolorosos, los superiores. Recuerden que hay un izquierdo y un derecho. Los medios que están justamente en la línea de los rectos anteriores, casi hacia, como si fuera un poquito por dentro del McBurney, uno y otro lado, y los inferiores no se palpan. ¿Por qué? Porque eso tendríamos que hacer un tacto vaginal y no corresponde. ¿Listo? Superiores y medios, no dolorosos. Y finalmente me queda por evaluar la maniobra de la puño-percusión. En la maniobra de la puño-percusión, entonces yo me coloco por la parte posterior y tengo dos alternativas. O hago directamente el examen con mi región cubital sobre la parte lumbar del paciente, o coloco mi mano y sobre mi mano. Cuando uno, cuando otro. Si el paciente está muy quejumbroso, no le hagan directamente, porque si le hacen directamente le va a doler. Usen su mano. O si ven que es un paciente muy está con su faz, eso es muy quisquilloso, háganlo unas manos sobre otras. Porque esta mano, si ella está muy dolorosa, mira hija, te voy a hacer, mi mano está acá, no te duele, ya, tranquila, yo voy a hacer sobre mi mano. ¿Qué es lo que haces? Percutes, puño, percusión. ¿Y eso qué debería hacer? No debería reproducir dolor. Recuerden que el riñón como tal no duele. Lo que duele es la distensión de la cápsula si es que hay alguna pielonefritis o hay una litiasis. Igual acá. Hago la percusión y si hago directamente con la región cubital, golpes despacio nomás en el ángulo costovertebral. ¿Listo? Ya está. Puño, percusión, negativo, de izquierdo y derecho. Hasta ahí hemos avanzado con todo lo que corresponde al examen. Y se supone que en los casos clínicos que les damos, ustedes han debido avanzar hasta hacer eso. ¿Sí? Entonces, ¿esto cuánto les toma un examen físico? Va a depender. Si no encuentran mucho en la parte respiratoria, avanzan. En la parte cardíaca, igual. Pero la idea es que entrenen. Porque si no, ¿qué es lo que va a pasar? Obvian las cosas y se quedan sin el examen. ¿Qué van a colocar en su historia? Diferido. Y si por ahí tenía un soplo. ¿Ven? Entonces, en los exámenes, eso es lo que da. Entonces, para que ustedes puedan anotar en su historia todo lo que corresponda, tienen que hacer el examen. Y esas maniobras son las que justamente pretendemos que ustedes las puedan desarrollar. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? ¿Queda claro? Sí. Ya, ahora ya saben cómo tienen que salir. ¿Qué es lo que ha pasado con sus compañeros cuando están saliendo? Salen y como que no saben por dónde empezar. Pero la historia clínica tiene un orden. Sigan ahí. ¿Qué toca? Funciones vitales. Ah, ya le voy a tomar la función. Luego que viene. Ya, estamos yendo directo a regiones, ¿no es cierto? Tórax, cardiovascular. Por ahí que está la inspección, la parte del cuello. O sea, cardiovascular tiene bastante de cuello. Cuando veamos en la siguiente unidad, nos toca, o en la siguiente semana nos toca ver glándulas. Y ahí vamos a ver glándulas. ¿Puedes mencionar tiroides y cabeza? Sí, claro. Porque, ¿qué pasa? Yo me estoy saltando la cabeza porque puedo dejarla para después, o pude haber empezado también por la cabeza. En la cabeza, ¿qué nos interesa? La inspección y la palpación. Cabeza-cuello. Si es en el cuello, la auscultación. Si se dan cuenta, la auscultación es parte de cuello, de examen de cuello y de examen cardiovascular. O sea, se pueden integrar. ¿Sí? Inclusive en el cuello, eso lo vamos a dejar para la próxima semana porque vamos a evaluar tiroides. ¿De acuerdo? Entonces, ese es un poco el concepto que necesito. Y además, dentro de las funciones vitales, no se olviden, aparte de la tensión arterial, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, temperatura, saturación, peso, talla. Y por default, calculan el índice de masa corporal. ¿Listo? Ya. Esperemos que así sea la próxima semana, ¿no?